Hola, bienvenido al tercer video de tus clases de batería y percusión. En esta ocasión hablaremos sobre las figuras de lectura básica que debes conocer para comenzar a tocar. También te ofreceré algunos ejercicios que debes hacer diariamente para ir ganando en coordinación e independencia. Si te gusta esta iniciativa, no olvides dar like y suscribirte. Estaré colocando videos semanales con lecciones de utilidad para ti. Si quieres saber más acerca de lo que hago, puedes ir al link en la descripción. Bien, comencemos. Entre las figuras básicas que debes conocer para tocar la batería, existe la siguiente división. La redonda, en la cual darás un golpe cada 4 tiempos o beats del metrónomo. La blanca, en la cual darás un golpe cada 2 tiempos o beats del metrónomo. Y la negra, en la cual darás un golpe por cada tiempo o beat del metrónomo. Veamos el ejemplo a continuación. De igual forma, a partir de la negra, podemos dividir 2 golpes por beat, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, incluso muchos más, pero por ahora esta será la división que debes dominar cuando estás comenzando, puesto que además son las figuras que más se utilizan en la música comercial. Por ello, te sugiero realizar este primer ejercicio en tu redoblante o en goma. Ahora analicemos el ritmo básico de batería que existe en gran cantidad de canciones rock y pop. Para comprenderlo, deberás entender que el compás básico está en 4/4. Esta fracción que verás en muchas partituras quiere decir que hay 4 negras o beats del metrónomo por compás. Si quieres medir esto, vas a hacerlo de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, para comprender el ritmo básico de pop o rock, vas a colocar el bombo en el 1 y en el 3 del compás, mientras que el redoblante estará ubicado en el 2 y en el 4. Por ahora, no te preocupes sobre el rimshot u otros adornos en el redoblante. Limítate a darle al centro del mismo con la punta de la baqueta y utilizando la muñeca. Más adelante abarcaré este tema con mayor detalle. Después de haber practicado estos ejercicios básicos, puedes agregar el ride y el redoblante al primer ejercicio que te mencioné en mi video anterior, como en el ejemplo a continuación.
También puedes hacer los ejercicios del redoblante con las subdivisiones a partir de la negra encima de la base que te enseñé en el ejercicio anterior. Ejercicios te serán de mucha utilidad cuando estás comenzando en el instrumento. Trata de practicarlos y de pensarlos en donde quiera que estés. Como dato curioso, te dejaré esta anécdota. Se realizó un experimento con dos grupos de basquetbolistas. Al grupo A se le pidió que ejercitaran todos los días en la cancha y al grupo B se les pidió que solamente visualizaran los entrenamientos. Increíblemente, al cabo de un mes, ambos grupos habían mostrado mejoras. ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Que dormiremos en el sofá pensando en la batería? Por supuesto que no. Pero significa que nuestra mente es poderosa y que podemos ejercitar y pensar en los ejercicios durante todo el día, en las horas en las cuales no estamos frente al instrumento, para ayudar a nuestro cerebro y seguir mejorando. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más lecciones de batería y percusión para ti.